Le damos la bienvenida a todos al canal Te Escucho. Recordemos que el objetivo de este canal es informar y aclarar a las personas temas que tienen que ver con la salud mental. Además, podemos escuchar sus dudas, sugerencias e inquietudes con respecto a este tema. El tema de hoy es la conducta irracional. ¿Qué es la conducta irracional? En algunos canales anteriores habíamos visto de que el ser humano tiene unos factores para comportarse como lo hace. Por ejemplo, habíamos hablado de que el ser humano se comporta como lo hace porque en él influyen, o en nosotros influyen factores como los genes, las influencias sociales, influyen los traumas de la niñez y también la libertad de decisión, es decir, el libre albedrío. Pero aquí vamos a hablar acerca de las conductas que a veces no sabemos por qué las hacemos. Son irracionales porque en nosotros no actúa el entendimiento, la comprensión y sencillamente las hacemos, sean buenas o malas, pero no sabemos por qué. De eso es lo que vamos a hablar. Pero vamos a investigar un poco más sobre el raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? El raciocinio, o la razón, por decirlo así, es la capacidad del ser humano de comprender, entender y analizar un asunto antes de efectuarlo, antes de tomar decisiones. Esta capacidad la tenemos todos los seres humanos, a veces unos en más medida y otros en menos, pero todos la tenemos. Hay muchos factores que influyen en el raciocinio, por ejemplo, la cultura, la manera de ver las cosas, las opiniones de los demás, pero sea como fuere, siempre nosotros vamos a tomar una decisión pensando de antemano qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando la facultad de raciocinio se pierde? Cuando no hay raciocinio. Ahí en ese caso es donde empieza a haber un problema. Vamos a mirar de qué se trata. Los seres humanos a través de la historia hemos cometido muchos errores. A veces cometemos errores personales que, como dicen por ahí, de los errores aprendemos. A veces quizás ni siquiera aprendemos de los errores. Pero esa clase de errores deberíamos analizar si fue algo razonado o fue algo o una conducta que nosotros ni siquiera entendimos por qué la hicimos, es decir, por ignorancia. En este caso, deberíamos entender que la facultad de raciocinio no tiene que ver con las decisiones en sí, sino con el porqué de las decisiones, sea algo bueno o malo. Aquí, por ejemplo, entra un elemento que es muy importante entender, y es que no toda persona entiende por qué hace las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos un niño, más o menos de 5 años, que empieza a rayar la pared. Entonces, cuando los padres ven la pared rayada, se asustan, mientras que el niño está sonriente y pensando que es toda una obra de arte. Los padres quieren darle disciplina, pero antes quieren saber por qué el niño rayó la pared. Entonces le preguntan, ¿por qué rayaste la pared? A lo que el niño contesta, no sé. En un niño, la expresión no sé puede ser muy común. ¿Por qué? Porque los niños están en ese momento en